Buenos días. El título del video de hoy es mi opinión sobre Éxodus de la Biblia. Ese, ese, ese segmento de la Biblia. Y la cuestión es que, como ya yo había mencionado en otro video anterior, yo he empezado digamos que mi educación formal sobre la Biblia. Porque yo, por el momento, lo que sé es, digamos que, lo básico, lo que te ayuda a entender lo importante, pero no es como que, wow, mira que mucho yo sé, obviamente que no. Entonces, pues obviamente yo empecé, hice un video en el cual yo hablaba mi impresión de lo que salía en Génesis. Y en este video pues quiero dar mi impresión de lo que sale en Exodus. Y honestamente son 40 capítulos que se pudieran resumir en cuatro temáticas. Eh, la primera temática vendría siendo Dios le da poder o poderes a Moisés y a Aarón. El segundo es, y no quiero sonar como que blasfemo o lo que sea, pero básicamente en eso es lo que se resume. Dios quiere fastidiar con los egipcios. El tercer tema se resume en los antiguos israelitas se quejan por todo y hacen lo que le da la gana. Y el cuarto tema es, Dios le dice a Moisés que hagan una serie de cosas. Mayormente son cosas que construyete esto y esto tiene que ser bien opulento. O sea, con cosas bonitas. ¿Por qué razón? Bueno, pues no sé, honestamente. Este, pero básicamente en eso es en lo que se resume esos 40 capítulos. Entonces, digamos que los primeros dos temas son los más interesantes porque los últimos dos, honestamente, específicamente el último, es como que totalmente dando demasiada información de que construyete esto bien bonito y qué sé yo. Es como que son capítulos que se pueden brincar. No hay que, no hay que leérselos. Eh, y bueno, la cuestión está de los antiguos israelitas estarse quejando todo el tiempo, pues también es como que, bueno, pero los primeros dos son los más interesantes porque, de nuevo, en el primer segmento, en el primer tema donde Dios le da poderes a Moisés y a Aarón, eh, me estuvo curioso una cosa, y es que tanto en el Antiguo Testamento, bueno, solamente en el Antiguo Testamento, Dios le habla directamente a las personas que Él le quiere hablar. O bueno, si les quiere hablar a un grupo de personas, bueno, pues le habla al grupo de personas, pero solamente eso pasa en el Antiguo Testamento. Y en esos, lo que sí es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, digamos que Dios provee de poderes a individuos que Él quiere que tengan poderes. Pero lo que sí me estuvo bien curioso es que
en ningún momento fuera de lo que se puede ver en esa parte del Viejo Testamento de Éxodo. Digo, yo no sé si hay otros segmentos donde otras personas que digamos que son los contrarios, los enemigos de las enseñanzas de Dios, pues también manifiesten poderes. Pero el punto es que no tan solo Moisés y Aarón manifiestan poderes, sino que personas que tenía el faraón, magos, digamos, podían manifestar esos mismos poderes, unas cosas impresionantes, ¿verdad? No estamos hablando de trucos estilo David Copperfield, ni nada de estas cosas. Eso es para que usted vea lo viejo que yo soy. Los que son tan viejos como yo sabrán de los especiales que daban de David Copperfield, que los ponían en televisión como un evento grande. Los traducían hasta en español. Y en Puerto Rico pues los transmitían. Pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas de que bueno, yo agarro este palo y lo convierto en una serpiente, o hago que salgan un montón de ranas, etcétera, etcétera. O sea, una cosa que, por eso digo, ni David Copperfield pudiera hacer, pero el punto es que estos individuos podían hacer esto. Y entonces, obviamente, estos no eran personas que tenían el poder otorgado por Dios para hacer estas cosas. ¿De dónde sacaban esos poderes? Bueno, se me ha explicado en mi aprender, porque yo tomo clases de la Biblia y yo hago preguntas específicamente cuando aprendo de estas cosas. ¿Cómo es que esta gente hacía estos poderes? Bueno, se me ha explicado que era gracias a Satanás, ¿verdad? Pero entonces la cuestión es, ¿por qué eso no ha vuelto a suceder? O sea, históricamente hablando, realmente no hay personas que reciban poderes por Satanás. Eso no se da. Los que se le atribuye algún tipo de poder son los santeros, y tampoco realmente tienen poder alguno. Y eso, los santeros, obviamente, ellos no es que yo esté diciendo que ellos sean satánicos, pero gente diría que ellos son satánicos por el mero hecho de que obviamente pues ellos tienen deidades y cosas que no son Jesucristo y Dios mismo, ¿verdad? Pero el punto es que realmente no tienen poderes. O sea, el punto es que no hay nadie que realmente, ni los mismos de las iglesias, de las varias iglesias satánicas que hay, tienen poderes. Entonces, realmente, ¿cómo se explica esto? ¿Esto realmente pasó o esto es una historia? ¿Verdad? Porque de nuevo, no son personas que Dios mismo le otorgó el poder. Pero bueno, el punto es que están ahí. Y bueno, obviamente, Satanás pudiera, si lo hizo con ellos, si es que ese fue el caso, pues lo pudiera haber seguido haciendo a través de las milenias que han pasado, pero no, ¿sabes? Por ende, de nuevo, esto fue algo que pasó, esto es simplemente una historia. Ya yo he hablado anteriormente sobre cómo las historias de Moisés se basan mayormente en las historias sumerias de la épica de Gilgamesh, y de la épica de Gilgamesh salen otras historias como la historia de Noé y eso, pero bueno, no sé. Volviendo estrictamente al asunto de Éxodo, pues también está el asunto de, como dije, el otro tema de que
Dios quiere, y de nuevo no quiero ser blasfemo, pero básicamente es eso, en eso es lo que se resume, quiere fastidiar a los egipcios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da poderes a Moisés y a Aarón, les dice, mira, yo quiero que ustedes vayan y le pidan al ay Dios mío, acabo de decir el nombre del egipcio, emperador, el rey, se me olvidó el nombre, whatever. Que le pidan que libere a mi pueblo para que ellos puedan honrarme y qué sé yo qué, ¿verdad? Entonces, cada vez que Moisés hace algo, Moisés o Aarón hacen algo impresionante, por cierto. Bueno, no todas las veces. En las primeras veces, el faraón. El faraón decía, no me importa, no voy a sacar a esta gente. Pero ya en veces subsiguientes, en varias de esas veces, el faraón decía, sí, mira, ya llévatelo, ya, no fastidie. Y sin embargo, a Dios le daba con influenciar la mentalidad del faraón para que después que el faraón les había dicho que sí, o sea, a lo que Dios mismo quería, que dejara libre a su gente para que fueran a honrarlo y qué sé yo qué, pues allá iba Dios, le cambiaba la manera de pensar y entonces le influenciaba la manera de pensar, o sea, sin que el faraón lo supiera. Obviamente no era que Dios se comunicara directamente con el faraón de la misma manera que lo hacía con Moisés, ¿verdad? Pero influenciaba su mente y entonces, para que entonces el faraón cambiara su opinión y dijera, no, olvídate de eso, se quedan aquí los esclavos israelitas, ¿verdad? Y eso lo hizo en montones de veces. Y cada vez que esto pasaba, pues empezaron entonces estas cosas desagradables que Dios le dio poder a Moisés para que hiciera, como que aparecieran las ranas, que si los insectos estos que son como unos grillos se comieran todo, que si convirtiera el río, no me acuerdo cuál era el nombre, en sangre y se pudriera, y obviamente la gente no pudiera tomar agua de ahí. Pero el más trágico fue, y de hecho fue el último, si mal no recuerdo, fue el que yo me quedé como, espérate una cosa. A mí se me ha dicho que Dios es amor, ¿verdad? Se me ha dicho que Dios es amor. Y de hecho, en la misma Biblia se me ha mostrado cómo en la Biblia a Dios no le gusta que la gente muera. Pero entonces me encuentro con, de nuevo, la última cosa que, si mal no recuerdo, creo que fue lo que pasó. Que fue el asunto de que le dijo a Moisés, mira, yo voy a arrasar aquí, literalmente, exterminar a todos los primogénitos. Si usted no quiere que su primogénito sea exterminado, use la sangre de algún animal ahí, píntela en la parte de afuera de su casa y yo sabré que ahí el primogénito no va a ser exterminado. Pero fueron exterminados muchísimos primogénitos, o sea, gente inocente, por el hecho de que o no sabían o no lo hicieron. O sea, no sabían que tenían que hacer esto o simple y sencillamente no lo hicieron. El asunto de pintar con la sangre del animal la parte de afuera de la casa. Y uno se queda como que, espérate, esto es contradictorio a lo que siempre se me ha dicho. Pero no tan solo eso, porque en Éxodus mismo, después que ya el faraón dijo, mira, ya, ok,
Claro que lo había dicho varias veces antes. Pero en esta ocasión, que fue una tragedia, eso es terrible. ¿Sabes qué es que primogénito, gente inocente, sea exterminada? Porque sí, pues. El faraón dijo, mira, llévatelo. Pues ¿qué pasa? Se los lleva a Moisés. Y entonces viene la cuestión de que de nuevo, por alguna razón, ya Moisés se llevó a los antiguos israelitas. Están por allá en el desierto. Están cerca del Mar Rojo. Le cambia de nuevo la manera de la forma de pensar al faraón. Y el faraón dice, ¿tú sabes qué? Váyanse detrás de esa gente y vuélvanmelo y regrésenmelo para acá. Y entonces ahí es que ocurre el asunto de que Moisés y los israelitas atraviesan el Mar Rojo. Y al Dios que a mí siempre se me ha dicho que es amor y que está en contra de la muerte de las personas, le cerró el paso a esos egipcios y se murieron. Y uno se queda como que no entiendo. Es contradictorio a lo que siempre se me ha dicho. Pero, sin embargo, continúa la historia y entonces ya ahí vamos a la parte donde los antiguos israelitas, a pesar que no tienen nada que ver con la gente que hoy día vive en la Israel moderna, nueva, hecha por el hombre, porque no tienen nada que ver los antiguos israelitas con esta gente que hay hoy día, estos europeos que viven hoy día en Israel. Pues lo que sí es que tanto los antiguos israelitas como la gente, los europeos que viven en el Israel hecho por el hombre hoy día, como los boricuas, entre comillas, esto es obviamente el que vea mis videos solamente por mis opiniones religiosas, pues no sabrá sobre esto, pero bueno, yo también hablo mayormente de política en mis videos y utilizo el ejemplo de los boricuas, entre comillas, porque no hay tal cosa como un boricua, ¿verdad? Por eso es entre comillas, pero es un término que yo le doy a un tipo de personas, de cómo son, para que la gente no sea como ellos. Y tanto los antiguos israelitas como los europeos que viven hoy día en la Israel hecha por el hombre y los boricuas, entre comillas, comparten esto. Y es que se quejan por todo. Se quejan por todo. Entonces después viene alguien superior, ya sea un ser superior, un gobierno superior, etcétera, etcétera. Le da lo que ellos piden, por lo cual están protestando, y después se vuelven a quejar. O sea, se quejan por todo. Y es impresionante porque varias veces que se quejan, en un momento se quejan porque tienen sed. Ah, tenemos sed. Mira, nos hubieses dejado allá de esclavos con los egipcios, porque allá podíamos tomar agua. Y entonces allá viene Dios actuando bondadosamente y les da agua ahí. Ellos se sacian la sed y una cosa brutal. Entonces siguen su marcha por el desierto. Ah, tenemos hambre. Moisés, nos debiste haber dejado allá de esclavos con los egipcios, porque allá nos hartábamos de carne y cuanta cosa hay. Tú sabes, o sea que aparentemente los trataban bien, ¿verdad? Digo, por lo menos no los trataban tan mal si ellos querían volver allá. Y allá va Dios
y les hace que caiga pan literalmente, no, o sea, no son, no son pan francés ni nada de esas cosas, pero lo que se explica que es pan y ellos se hartan de pan. El punto es que eso pasa varias veces y no es tan solo el que se quejen, sino que uno se queda como que, gente, ustedes no han visto, yo siendo Moisés, yo se lo hubiese dicho así. Gente, ustedes no han visto todas estas cosas súper impresionantes, imposibles de hacer por el hombre, ¿verdad? Para los hechos, porque estas cosas para los hechos pasaron. Y ustedes se siguen quejando, mano, no se quejen más. ¿Sabes? Pero bueno, eso es un gran segmento de la cuestión de Éxodus. Al punto de que ellos, sabiendo que Dios mismo se comunicaba tanto con Moisés como creo que llegó a hablar en general, que todos lo pudieron escuchar, les daba instrucciones claras y ellos seguían haciendo lo que les daba la gana, cosa que de nuevo comparten con los europeos que viven en el Israel moderno hecho por el hombre y con los boricuas, entre comillas. Siempre haciendo lo que les sale, bueno, de donde usted no se quiere imaginar. Siempre han sido así. Y así eran. Al punto de que, a pesar de que les habían dicho, mira, no adoren a imágenes ni otras cosas, cuando Moisés se fue a la montaña y estuvo por allá un buen tiempo, ellos dijeron, ¿tú sabes qué? Nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana. Le pidieron a Aarón que fundiera cosas. Y de ahí salió, aparentemente, porque esto es uno de los pocos momentos donde Aarón se expresa. Aarón tiene mucha importancia en Éxodus y sin embargo de él apenas se escucha en Éxodus. Solamente en este momento es uno de los, o es el único de los pocos momentos donde Aarón se expresa y dice, mira pues, esta gente estaba fastidiando, entonces fundimos estas cosas y de ahí salió, así como por arte de magia, salió este toro de oro. Que se pudiera explicar, bueno, puede ser que sea de nuevo la manifestación del poder de Satanás, pero de nuevo, ¿cómo es que esas cosas pues no pasan hoy día? Porque no pasan. La realidad es que no pasan. Tampoco es que yo quiera que pasen, ¿sabes? Yo no quiero que Satanás tenga el poder de hacer cosas en la humanidad, en el mundo, ¿verdad? Pero el punto es que no pasan. Pero bueno, esa sería la única explicación, porque si de ahí salió eso, porque no es que te digan, mira, lo pusimos en un molde, no, de eso que fundimos salió un toro de oro. Pues la única explicación pudiera ser eso, ¿verdad? Y de nuevo, pues la cuestión está de yo no sé por qué Dios les pide, mira, construyan todas estas cosas, pero con gemas y con telas caras. ¿Para qué Dios necesita eso? Es como lo mismo de hoy día. ¿Para qué Dios necesita ofrendas así monetarias? Para nada. Pero bueno, el punto es que según lo último de ahí, pues Dios le pide una serie de cosas y los últimos capítulos, yo diría que tal vez, no sé, tal vez como 8 de los últimos capítulos son de eso mismo, hablando. En un momento ponen la cuestión esta de lo de Moisés, irse al monte, le entregan los 10 mandamientos. Moisés, yo no sé por qué, después, es que eso fue algo que no mencioné ahorita. Cuando ve esta algarabía que tenían con el toro de oro, Moisés rompe las primeras tabletas que le había dado Dios, y uno se queda como que, mano,
Ok, está bien que te molestes, pero mira, esas tabletas te las dio Dios. ¿Verdad? Calm down, and talk to them. You know? El punto es que son tabletas sagradas, pero bueno, él no le importó y ¡pra! Las rompió. Pero el punto es que entre medio de esos como 8 capítulos, donde todo lo que se habla es esto de que mira, construyete esto, pero una cosa brutal, con gemas y cuanta cosa, pasó eso. Pero fue un segmento bien corto en esos últimos como 8 capítulos donde es construyete esto, hazte esto, pero todo es con cosas así bien, bien majestuosas. Que honestamente no hace sentido. Pero bueno, esa es mi opinión sobre Exodus. Honestamente tengo que decir que a pesar de que yo creo en Dios, me parece que a diferencia de muchas de las cosas que se hablan en Génesis, que sí me parecen cosas bueno, que tienen que haber pasado, ¿verdad? Exodus me parece más bien como una historia, como algo para quererle enseñar a gente, actúa de esta manera, más que esto realmente pasó así. Yo sé que hay gente que dice que no, que mira, que en el Mar Rojo encontraron un carruaje. Sí, pero lo que pasa es que no se habla de que el faraón envió un carruaje, ¿no? De hecho, decía que envió como 600 personas, algo así. Yo no sé si cada uno tendría un carruaje o si irían 2 por carruaje, porque usted ve que en las películas estas del Coliseo y eso, que usaban carruajes para pelear, los que básicamente los centuriones que ponían para exterminar a los gladiadores, tenían carruajes y podían ir hasta 2 en ellos, ¿verdad? Pero vamos a poner que todos los carruajes tuvieran 2 personas en cada uno. Pues por lo menos tendrían que haber sido 300 carruajes. Y se usa como excusa de que no, mira, como se encontró un carruaje, esto pasó, lo del Mar Rojo que se tragó a los egipcios, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es que no se sabe la procedencia de ese carruaje. Ese carruaje puede ser que lo hayan botado ahí, ¿verdad? Porque hay gente que son cochinas, ¿verdad? Eh, eh, Muchos boricuas, entre comillas, son así, no respetan la naturaleza y entonces botan la basura en donde le da la gana, en las playas, etcétera, etcétera. Puede que lo hayan botado ahí, o sea, porque estaba roto o simple y sencillamente estaba en una embarcación, se cayó de la embarcación porque hubo mar fuerte. Cualquier tipo de razón humanamente posible para que ese único carruaje estuviera ahí. Y que bueno, que de nuevo no se haya encontrado ningún otro carruaje. Pero el punto es que de nuevo, para mí, más que Génesis sí tiene ciertas cosas que pueden ser simples historias. En Génesis sí hay muchas cosas que suenan como que sí tienen que haber pasado. Éxodo, más bien, como dije, es como una historia que sacaron de historias sumerias y de cosas que le añadieron y le cambiaron a la historia sumeria para más bien decirle a la gente cómo tienen que actuar y tenerlos en línea. Y antes que se me olvide, otra cosa que noté es que básicamente, según Exodus, pues Dios está de acuerdo con la esclavitud. Sí, así como lo digo. Porque básicamente acepta el hecho de que personas sean propiedad de otras personas al punto de que básicamente lo único que le molestaría
sería de que sean esclavos más de 7 años. O sea, que pueden ser esclavos hasta 7 años. Claro está, él también habla de que, bueno, que si a un esclavo se le hace algún tipo de daño físico, inclusive perder un diente, pues que se le, ya sea que se le libere o se le dé algo a su favor, ¿verdad? Pero el punto es que Dios no está en contra de, de la esclavitud. Y yéndome de nuevo a lo que estaba diciendo de que la contradicción entre un Dios amoroso y un Dios que no, no, no quiere que la gente muera, pero entre las mismas cosas que le dice a la gente, ¿verdad? Que también va al hecho de que yo digo que esto es una historia más bien para que la gente obedezca unas acciones, una manera bueno, que se le instruye a la gente a actuar, es que él dice que va a exterminar a personas que el sábado, en vez de descansar, estén haciendo otras cosas. Así. Pero no tan solo eso, sino que, y no es que yo diga que yo estoy de acuerdo con que hijos, digamos que le falten el respeto a los padres, pero si mal no recuerdo, creo que también menciona algo de eso, de que si un hijo le falta el respeto a su padre, es algo así, que también sea exterminado. O sea, son unas cosas que son contradictorias a las cosas que siempre se me han dicho, pero bueno, de nuevo, por eso es que yo digo que más bien este libro, más que ser una escritura hecha para decirles a personas, mira, estos son hechos históricos que pasaron, es más bien una escritura que fue hecha para que la gente actuara de una manera específica. Y bueno, ahora sí, si los he hecho pensar con este video, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.